Ok. Bien, recuerden tomar apuntes porque pues además de la presentación no voy a dejar grabación ni nada de esas cosas. ¿Listo? Bien, ahí pueden ver bien la pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Vale, listo chicos. Entonces, como les decía, vamos a ver glucólisis y respiración celular. Vamos a prestar cuidado, son muchas reacciones. Vamos a poner cuidado y prestar atención, son muchas reacciones. Pero la idea no es que se aprendan cada nombre de cada sustrato o producto, sino que entiendan en general el proceso o las reacciones, de pronto enzimas más importantes que se dan en cada reacción. Bien, entonces, la glucólisis, ¿quién me recuerda qué tipo de metabolismo es eh, es el proceso de glucólisis? ¿Será anabolismo o catabolismo? De Ana, ¿Cuál? Ana, Catabolismo. Uy, ¿cuál de las dos? A ver, ¿quién da más? ¿Por qué es anabolismo? Que cuando pasa de glucosa a... porque está partiendo es lo que hace es partir la azúcar, ¿no? Abrirla. Sí, está dividiendo, está partiendo esa molécula de azúcar. En ese sentido, ¿qué será? ¿Sí es Catabolismo. anabólico? Catabolismo es cuando se Catabolismo. Es catabolismo, ¿cierto? es Recuerden una, que anabolismo es construir, es sintetizar, mientras catabolismo es partir, dividir, ¿listo? Descomponer un compuesto más grande en uno pequeño. Bien, entonces digamos como a modo general, para que visualicemos como las reacciones que están incluidas en la respiración celular, podemos ver o iniciamos, digamos, con ese proceso de glucólisis que se fundamenta en la descomposición o el catabolismo de una molécula de glucosa hacia una molécula O2 de piruvato. ¿Sí? Piruvato es un compuesto muy importante que es el resultado de la glucólisis. Y ahí tenemos producción de energía. Miren que acá está el ATP que representa esa molécula de energía. Bien. Una de las vías, o digamos que la vía, cuando hablamos de respiración mediada por oxígeno, porque vamos a ver que hay una respiración que no se da pues con el aporte de oxígeno. Si tenemos oxígeno en la célula, esas moléculas de piruvato van a entrar, o bueno, va a entrar un compuesto derivado del piruvato hacia esta zona. ¿Qué indicará esta partecita? ¿Qué se les parece esto? Bueno, ahí dice. ¿Qué es esto acá? Dentro de la célula. Mitocondria. Exacto, miremos acá, nos dice la mitocondria. Entonces lo que nos está señalando aquí es que estos procesos posteriores a la glucólisis ocurren en la mitocondria. Eso es muy importante. Y esos procesos van a dar lugar a la respiración celular. ¿Listo? Entonces, aquí en el citosol, mire que aquí nos dice que esta parte de acá afuera es el citosol. O sea, todo ese citoplasma, toda la parte externa a la mitocondria, ¿vale? Entonces acá en esta zona ocurre la glucólisis y un proceso de fermentación que es una vía alterna que pueden tomar algunas células o algunas bacterias cuando no hay oxígeno, ¿vale? Pero si tenemos oxígeno y si la célula va a hacer una respiración normal celular, entonces sigue esta vía hacia la mitocondria y aquí en la mitocondria van a suceder algunas reacciones específicas que se llaman ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Ahorita vamos a ver algunos, aquí unos ejemplos, a ver, aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos la glucólisis. Digamos que en algunos textos
incluyen a la glucólisis como un proceso de respiración celular, ¿sí? Pero siendo estrictos, la respiración celular se da en la mitocondria, ¿vale? O sea, para que haya respiración, pues necesitamos los productos de la glucólisis, lógicamente. Pero ese proceso específico al cual le podemos o se le llama respiración celular se da en la matriz mitocondrial, ¿vale? Aquí estamos viendo la membrana de la mitocondria y acá estamos viendo el citosol de la célula. Bueno, entonces aquí nos está mostrando lo mismo que en la gráfica anterior. Aquí ya especifica que lo que sucede dentro de esta matriz son un proceso que se llama oxidación del piruvato. Ocurre el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Y en esta membrana mitocondrial, la fosforilación oxidativa, que también hace parte de esa respiración. ¿Listo? Vamos a ver cada una de ellas más adelante en detalle. Vamos a tener claras qué son las macromoléculas. Para poder hablar de todos estos procesos del metabolismo celular, pues tenemos que conocer las moléculas que están implicadas en ese metabolismo. ¿Listo? Entonces, dentro o en una de las principales moléculas o de ese tipo de macromoléculas biológicas son los carbohidratos. ¿Sí? Los carbohidratos pues están representados por esta estructura química, son cíclicos, pueden tener 5 o 6 carbonos, principalmente aquí tenemos a la glucosa que es de 6 carbonos, ¿sí? Es un anillo de 6 carbonos. Tenemos las proteínas, que ustedes saben que las proteínas están compuestas ¿por qué? ¿Cuál es la unidad básica de las proteínas? Carbono y nitrógeno y oxígeno. Sí, pero más que los elementos, la unidad, digamos, la estructura básica de la proteína, los ladrillitos. ¿Cómo? ¿Los lípidos? No. Aminoácidos. Molécula. Aminoácidos. El aminoácido, muy bien, muy bien. La molécula puede ser cualquier cosa, ¿vale? La molécula es como el nombre general, pero el aminoácido es el ladrillito, es esa unidad básica y fundamental que construye a las proteínas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Tenemos los lípidos, ¿sí? Ya estas cadenas de ácidos grasos, de ácidos grasos y el glicerol, ¿sí? Ya serían los lípidos. Y los ácidos nucleicos. El ácido nucleico, ¿qué es? ¿Qué moléculas están dentro de esos ácidos nucleicos? ¿Cuáles son los ácidos nucleicos que hay? ¿Las bases nitrogenadas? Sí, muy bien. ¿Y esas bases nitrogenadas forman qué tipo de compuesto específicamente? ¿El qué? El ADN. El ADN y el ARN, ¿vale? Entonces, dentro de los ácidos nucleicos tenemos ADN, ARN, y esas moléculas están formadas por bases nitrogenadas, pues y además de otros compuestos como azúcares también y grupos fosfato, ¿vale? Bien, vamos a hablar entonces de los carbohidratos, ¿sí? Que es el que nos interesa más que todo en este proceso de glucólisis. Esos carbohidratos pues están representados por azúcares simples, ¿sí? Y moléculas mucho más complejas que están construidas por esos ladrillitos que son los azúcares, ¿cierto? Pueden ser azúcares, como les decía, de tipo ribosa, de tipo, ribosa, hexosa, pentosas, ¿cierto? De diferentes cantidades de carbonos. ¿Vale? El azúcar principal que nosotros conocemos es la glucosa, ¿sí? Pero vamos a ver que está la sacarosa, la lactosa, que son otro tipo de azúcares y que también pueden construir un carbohidratos más complejo, ¿sí? Una cadena de carbohidratos un poquito más complejas. Bien, dentro de los carbohidratos vamos a ver qué funciones cumplen ellos. Principalmente, o lo que
digamos, la función más importante de esos carbohidratos en nuestro cuerpo o en los seres vivos es la obtención de energía rápida, ¿sí? Es una energía que está disponible de forma muy rápida, muy inmediata, y como lo veíamos creo que en la clase anterior, es esa fuente principal a la que acude el cuerpo cuando necesita tomar energía o cuando está gastando energía y necesita más, pues, producir y estar activo, ¿no? También pues actúan como almacenamiento de energía. Recordemos que el glucógeno es una molécula donde se almacena, o es la forma en la que se almacena energía en el hígado. También esos carbohidratos, como les decía anteriormente, están dentro de las moléculas de ADN y ARN. ¿Se acuerdan de la ribosa? La ribosa pues es ese azúcar que está dentro de esa estructura de ácidos nucleicos. También hacen parte de las paredes celulares de bacterias y plantas, ¿sí? Entonces son unidades estructurales que no solamente van a garantizar energía, sino que también pueden ser parte estructural de los tejidos, de los animales o plantas. Profe, qué pena. ¿Sí? Algo fuera de la clase, podría hacer una preguntita. ¿Sí? Es que, digamos, porque siempre dicen que las harinas son azúcar. Porque la harina, digamos, hablemos de una harina, el almidón es un carbohidrato complejo, es un carbohidrato que está hecho de azúcares, de la unión de varias azúcares. ¿Listo? Ah, ok, gracias, profe. Pero sí, muy bien, eso es una pregunta de la clase. Está muy bien. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver cómo está compuesta esa molécula de almidón y que vas a ver que tiene azúcares los azúcares o una molécula de azúcar es uno de los compuestos básicos de ese almidón. ¿Listo? Bien. Ok. Se une a lípidos y carbohidratos para formar glicolípidos y glicoproteínas. O sea que esos carbohidratos pueden estar en unión y en conexión con algunas moléculas lipídicas para formar un complejo un poquito más resistente, ¿no? Como a lo que me refería anteriormente con esa parte estructural. También puede asociarse a algunas grasas o algunos lípidos para, como dice aquí, formar glicolípidos o glicoproteínas, que hacen parte también de esas membranas en los seres vivos, ¿no? Las membranas celulares o de bacterias, etc. Bueno, vamos a ver un poquito en cuanto a esos carbohidratos. Vamos a ver que hay algunos que son monosacáridos, o sea que están compuestos solamente por una molécula de algún compuesto químico, ¿cierto? Es que es una única molécula, y hay otros que son la unión de varias moléculas. Entonces se llaman o se denominan azúcares simples. Son los carbohidratos más sencillos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Son moléculas oxidables. Ustedes recuerdan a qué se refiere oxidable, ¿cierto? Cuando una molécula se oxida, ¿quiere decir qué? Pierde electrones. Que pierde electrones, exacto. Entonces, digamos que en esos procesos catabólicos o anabólicos, esas moléculas se pueden estar oxidando o se pueden estar reduciendo. En este caso, se presentan más de forma oxidada, o que digamos que se oxidan y están donando esos electrones a otra molécula. Y por eso pues están sirviendo como un combustible, ¿no? Cuando ellos donan esos electrones, están alimentando a otra molécula que sería el ATP, ¿no? Generando moléculas de ATP. Listo, la base en la formación de ácidos nucleicos, ya lo veíamos que hacen parte pues de ese ADN y ese RNA. Y uno de los monosacáridos más importantes, como les decía anteriormente, es la glucosa, que es esa glucosa, esa molécula que el cuerpo va a tomar directamente o va a tomar en forma ya, digamos, como la base para realizar el proceso de glucólisis y obtener energía. Bien, en cuanto a los disacáridos, pues vamos a ver que son carbohidratos compuestos por dos azúcares.
¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso, aquí en este caso tenemos la sacarosa, ¿sí? Que aquí tenemos dos moléculas de glucosa, creo que tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos la lactosa, que también es un disacárido, aquí no recuerdo. Tenemos la sacarosa, lactosa y maltosa, ¿listo? Aquí no recuerdo el dato sobre cuáles son los dos que componen la lactosa, pero ahorita lo vamos a mirar. La idea es que siempre en este caso esos azúcares que están formando estos disacáridos están unidos o están formando enlaces glicosídicos, ¿cierto? O sea, estos enlaces que se están formando entre ellas se llaman enlaces glicosídicos. Eso es importante. Y vamos a ver que este tipo de enlace lo vamos a encontrar presente en la unión para formar también almidones, para formar otro tipo de moléculas que se forman a partir de azúcares, ¿no? Con la unión de varias azúcares un poco ya también más complejos. Aquí tenemos, por ejemplo, la sacarosa, que sería una glucosa y una fructuosa. Miren que son tipos diferentes de azúcares, ¿cierto? Y que al unirse están formando un disacárido que se llama sacarosa. Esta es el azúcar normal que nosotros tenemos, que consumimos, ¿no? Esa es ese azúcar procesada y que se obtiene a partir de la caña de azúcar. Aquí dice que está en la remolacha, o sea, también puede estar en algunos frutos o verduras este tipo de azúcar. Bien, acá tenemos la lactosa. Miren que la lactosa, ¿en dónde está la lactosa? ¿En qué productos encontramos a la lactosa? La leche. Sí, aquí está. Es un azúcar de la leche, muy bien. Por eso en algunos procesos, por ejemplo, para diabéticos o cuando las personas están haciendo dieta, pues se les recomienda que no tomen leche por esa presencia de azúcares y en muchas, por lo general es alta la presencia de azúcar de esa lactosa en la leche, a pesar de que no parezca, ¿no? Pero es fuente de energía para los mamíferos, ¿no? El desarrollo de los recién nacidos. Y aquí tenemos un enlace 1,4. Algo importante que ustedes deben tener en cuenta, de pronto si no lo recuerdan de su bachillerato, aquí les voy a mostrar, es la numeración de los carbonos de estas moléculas, de estas moléculas cíclicas. Entonces recordemos que siempre después de este enlace o este grupo que hace enlaces con el oxígeno, iniciamos la numeración de los carbonos. En cada arista de este benceno, digámoslo, esta estructura cíclica, hay un carbono, ¿cierto? Entonces tendríamos el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y por eso, de esa manera también se enumeran, ¿sí? Y por eso hablamos de enlace 1, 2 o enlace 1, 4, que quiere decir que es el enlace del carbono 1 con el carbono 2, o el 1 con el 4, etcétera. De ahí vienen esos nombres de los enlaces, ¿vale? Para que lo tengan presente. Bien. Esto a modo de ejemplos, la maltosa también es un disacárido. Mira que tenemos la unión de dos glucosas, ¿cierto? También por un enlace alfa 1,4. Y hay enzimas, recuerden que recordemos pues la función y el proceso enzimático que transforma pues estas moléculas. En este caso nos está diciendo que la maltosa es degradada por la enzima denominada maltasa, ¿cierto? Por lo general, las enzimas tienen el nombre de esos productos a los cuales degradan o hidrolizan, ¿vale? Entonces, en este caso, la maltasa, pues, es la enzima que degrada esa lactosa, de la maltosa, ¿cierto? Y en el caso de la lactosa, pues, tenemos que es la lactasa, ¿sí? Hay algunas, en este caso, por ejemplo, cuando hay personas que son intolerantes a la lactosa, es porque no tienen esta enzima,
¿sí? Esta enzima pues no funciona muy bien o no la tienen, no la producen, entonces no la pueden metabolizar y causa pues indigestión y pesadez, etcétera. Entonces es por esa causa, ¿no? Profe, ¿Sí? una pregunta, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la leche es descremada o es deslactosada? O sea, ¿qué proceso le hacen a la leche o qué es lo que hacen en sí para que no quede con tanta glucosa, pues? Pues ya son, pues sí, cuando hablamos de descremada es diferente a deslactosada, ¿sí? Pero sí son procesos bioquímicos simplemente que eliminan esas moléculas, ¿cierto? Que como les estoy diciendo acá, pueden someterlo a enzimas que degradan ese compuesto o esas azúcares. Ay, aquí se me hizo como esto, ya. Que degradan esas azúcares y entonces eliminan esos compuestos específicamente, ¿cierto? Entonces ya es como todo un proceso bioquímico, en donde pueden estar tratando por ejemplo, la leche en este caso, con enzimas que puedan descomponer esas moléculas, ¿sí? Eliminar, digamos, como tal ese azúcar. También puede ser un proceso, pues no tanto, pues, o además de ser bioquímico, también pueden ser procesos sometidos al calor, sometidos a algunos, digamos, efectos físicos, ¿sí? Para poder eliminar el azúcar como tal, ¿sí? Y ya cuando es descremada, pues se trata también, más que de eliminar el azúcar, es de eliminar las grasas, ¿sí? Eliminar como esos compuestos grasos, también atrapando de alguna manera esas moléculas de grasa y pues extrayéndolas de esa leche o pues de varias sustancias que pueden sufrir este proceso, ¿sí? Bien. Vamos aquí con los Vale, entonces aquí habíamos visto pues, maltasa, sacarosa, etcétera. Vamos a ver que también tenemos polisacáridos. Cuando hablamos de polisacáridos, pues estamos hablando de que ya son compuestos no solo de dos azúcares, sino que pueden ser más de dos, de 3, 4, 5, por lo general son muchos, ¿no? No vamos a hablar ni de 3 ni de 4, sino que es la unión de muchos azúcares, muchos monosacáridos. También encontramos el mismo tipo de enlace, o glicosídico, ¿sí? La principal función de estos polisacáridos es almacenar energía. Ese almacenamiento, además, bueno, que les decía, como el glucógeno, los almidones también, están, digamos, almacenando energía, ya sea para plantas o para animales. En el caso de los animales, nosotros almacenamos esos carbohidratos en forma de glucógeno y en el caso de las plantas, pues lo almacenan en forma de almidones. ¿Listo? Y también hacen parte o cumplen la función de estructural, ¿sí? De integridad estructural de organismos. Entonces, vamos a ver que la quitina, vamos a ver que el mismo almidón está ayudando como como una molécula estructural dentro de los plantas y animales, ¿no? La quitina principalmente en plantas y en hongos. Quitina en animales y en hongos, perdón. Bien, vamos a ver cuáles son esos polisacáridos que almacenan energía. Tenemos lo que ya les mencionaba, el glucógeno para almacenamiento de energía en animales. Ese glucógeno es un polímero ramificado, ¿sí? El polímero quiere decir un compuesto hecho de muchos ladrillitos, digámoslo así, de muchas moléculas. Y el componente principal de ese glucógeno pues es la glucosa, entonces quiere decir que son muchas moléculas de glucosa que se agrupan, que se unen y forman ese polímero. Las ramificaciones, ¿cierto? Esa molécula empieza a formarse pues de la unión de glucosas, pero cada 10 moléculas de glucosa hay una ramificación y se siguen uniendo moléculas, ¿cierto? Ahorita vamos a ver aquí tenemos como una figurita. Entonces aquí tenemos
El glucógeno, ¿cierto? Pues aquí no son exactamente 10, pero quiere decir, pues está mostrando que ese glucógeno, esa molécula que se va extendiendo por la unión de glucosas, se ramifica y miren que cada vez se ramifica cada vez más, ¿no? Entonces va a tener muchas ramificaciones ese compuesto, ¿sí? Podemos presentar o podemos ver la presencia de enlaces 1,6 o enlaces 1,4, ¿sí? Dependiendo del sitio, dependiendo del momento de la ramificación, va a ser en 1,6 o en 1,4. Profesora, ¿qué se ve esa ramificación? Esas ramificaciones pues obedecen al diseño estructural del compuesto, ¿cierto? O sea, si la célula está fabricando un compuesto en particular, pues tiene que ser de esa forma porque si no, no sería un almidón o no sería glucógeno. Es como la información que tiene la célula para fabricar un compuesto, ¿sí? Es como decir, voy a fabricar azúcar y no puede estar fabricando una grasa, ¿sí? Entonces ella tiene la información que se necesita, cuál es la estructura que necesita hacer para fabricar ese compuesto. ¿Listo? Así cuando se están polimerizando o se está sintetizando el ADN, ¿no? Es la información que tiene la célula de cómo hacer el ADN, pues está en su mismo ADN y las moléculas que lo fabrican saben o tienen la información o la función de adicionar o de colocar esas moléculas en ese sitio, ¿no? Y poner cierto tipo de compuestos para hacer una molécula específica, ¿no? Ya sean proteínas o ya sean aminoácidos o sean polisacáridos como en este caso, ¿vale? Entonces, si la célula necesita si necesita glucógeno, sintetizar glucógeno, pues va a hacerlo de esa manera, ¿sí? Bien. Bueno, cuando hablamos de almidón, ¿sí? Estamos hablando pues de la molécula que almacena energía o almacena esos azúcares en las plantas. Cuando hablamos del almidón vemos que hay dos formas. El almidón tiene dos formas, una que es en forma de amilosa, que es una molécula no ramificada, ¿sí? Y que va a tener una forma helicoidal con enlaces 1,4 o tiene una forma otro tipo de almidón llamado amilopectina. Esta molécula sí es ramificada, en promedio se habla de una ramificación cada 30 residuos de glucosa y en esta molécula ya tenemos enlaces 1,6, ¿cierto? Entonces el carbono 1 se enlaza con el carbono 6 de la otra molécula y 1,4, ¿no? en ese mismo sentido. Entonces el almidón, ¿de qué tipo de molécula está formado, chicos? Profe, qué pena, ¿puede repetir? ¿De glucosa? De glucosa, sí, muy bien, de glucosa, no se les olvide eso. Entonces miremos acá que tenemos esta forma de almidón no ramificada y que es en forma de hélice, ¿cierto? Y tienen estas uniones 1,4. Bien. La enzima que degrada estos almidones en los animales es la amilasa, ¿sí? Y esa amilasa pues la tenemos en la saliva y en el páncreas, donde permite, pues principalmente nosotros hacemos una digestión desde la boca, desde el morder los alimentos y estamos desde ahí descomponiendo estas estructuras, ¿cierto? Este almidón, desde ahí lo empezamos a descomponer con nuestra saliva o con el proceso de masticación. Hay otro polisacárido muy importante que es la celulosa, ¿sí? Esa celulosa es la base estructural de las plantas. Se habla que en promedio se sintetizan 10 a la 15 kilogramos de celulosa al año. Más o menos, ¿esto cuánto es? ¿Qué entienden por 10 a la 15? ¿Qué es un número? ¿Cómo? ¿Como trillones?
trillones de kilogramos, creo que. Ah, bueno, sí, tendrías que mirar si da trillones o cuatrillones, pero son muchas, ¿no? O sea, esto quiere decir un 1 con 15 ceros a la derecha. ¿Listo? Entonces ahí ya, la verdad no sé cuánto viene a ser, pero lo que les quería preguntar es que si entienden la magnitud de esa cifra, ¿no? Entonces ya ahí vendrían a contar o a mirar qué cantidad o qué unidades viene a arrojar este número. Pero muy bien, es un número muy grande. Es el principal componente para celulares de plantas, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Esta celulosa también es un tipo de polisacárido estructural. Tiene enlaces beta 1,4 y en este caso también es un polisacárido no ramificado. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Y mire que ellas se ubican de esta manera, o sea, hacen como empalizaditas de estos tipos de polisacáridos, pero ellos no se ramifican, ¿cierto? Simplemente se unen cadenas en este sentido. Bien, aquí tenemos pues a modo de ejemplo los tres tipos principales de polisacáridos: el glucógeno, una forma del almidón, y la celulosa. No olvidemos que la celulosa es el principal componente de las plantas. Bueno, aquí vuelve a repetir esto porque tenemos dos veces. Aquí tenemos este diapositivo que ya está repetida. Bien, entonces como les venía comentando, aquí es como un resumencito a lo que llamamos metabolismo de glucosa y respiración celular. ¿Listo? Entonces tenemos un primer momento que es el de la glucólisis y ya tenemos un segundo momento o proceso que es la respiración celular. Aquí recordemos que esta respiración ocurre en mitocondrias y principalmente se enfoca en el ciclo de Krebs y el transporte de electrones o cadena o fosforilación oxidativa, ¿vale? Eso era lo que estaba mostrando antes en las primeras diapositivas. Aquí les vuelvo a presentar la glucosa. La glucosa pues las estructuras químicas se pueden representar de diferentes maneras. Aquí tenemos como una forma lineal que está representando esa glucosa. Aquí ya está la forma cíclica, que normalmente pues es así como se representa siempre. Y pues aquí ya tenemos una conformación un poquito más tridimensional de esa molécula, ¿vale? Pero todas es la misma. Entonces en algunos textos muestran esta forma, en otros la muestran así, pero siempre tienen que saber que es la misma glucosa. Bien. Bueno, esto todavía no lo voy a explicar. Bueno, en la glucólisis, algo que es importante tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, es que ahí vamos a encontrar unas moléculas que son coenzimas y son moléculas que se reducen o que se oxidan para poder generar ATP o como una molécula transportadora de electrones. ¿Listo? Creo que eso ya también lo tenían claro cuando vimos metabolismo. Entonces aquí vamos a ver aplicado un poquito más ese proceso. Vamos a mirar la estructura simplemente para que reconozcan esas moléculas. Miremos la estructura de algunas de esas coenzimas. Aquí vamos a ver el NAT. Ese NAT significa dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿sí? O sea, dinucleótido de nicotinamida y adenina. Entonces aquí tenemos la estructura que corresponde a la nicotinamida y aquí la estructura que corresponde a la adenina, ¿vale? Miren que ellos también tienen una molécula de azúcar, una ribosa por este lado, aquí tenemos otra ribosa y dos grupos fosfato, ¿sí? Entonces ese es el NAT. Aquí ¿cómo se encuentra? ¿Oxidado o reducido? Reducido. 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 Oxidado, Oxidado, no está oxidado. porque está perdiendo electrones. Porque no tiene electrones, ¿cierto? Muy bien, ahí está oxidado.
Listo, ay, veo que se me aparece esta cosita acá. Listo. Y aquí vamos a ver, aquí tenemos la forma, bueno, aquí lo teníamos oxidado, cuando capta los electrones entonces se reduce, y por aquí lo vamos a ver oxidado y reducido. Entonces aquí tenemos nada oxidado, como lo veníamos viendo en la primera imagen, y el reducido, que es cuando ya ganamos esos hidrógenos, que se representa en forma de NADH, y aquí está como representada ese lugar o esos sitios donde se agregan los hidrógenos de la molécula, ¿vale? Cuando él gana esos hidrógenos y esos electrones, pues llegan a este punto específicamente, a este anillo acá. Bien, es como para que vean ese proceso de la molécula. Y existe otra molécula muy similar que cumple la misma función y es el FAT, ¿sí? Entonces este se llama dinucleótido de flavina y adenina. Tenemos por acá una adenina y aquí una riboflavina en esta otra partecita. Y miren que tenemos también el acompañamiento de un azúcar, que en este caso es la ribosa. Y tenemos dos grupos fosfato. Entonces, este FAT también es una molécula que se oxida y se reduce. Él acepta, pues como dice acá, 2 protones y 2 electrones con sus 2 átomos de hidrógeno. Y pues de ese modo tendremos la molécula reducida, ¿cierto? Que es ya con sus hidrógenos ahí. Bien, aquí es simplemente representando cómo es el proceso de ganancia de esos electrones o esos hidrógenos. Vemos que llegan aquí a estos dos puntos, se unen con este nitrógeno y pues ya queda la molécula reducida. Bueno, glucólisis y ciclo de Krebs. Aquí volvemos a retomar esta partecita, es para que lo tengan presente, que esas dos moléculas, tanto NAD como FAT, son esas coenzimas que están involucradas dentro de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Principalmente en la glucólisis participa el NAD y en el ciclo de Krebs está participando tanto el NAD como el FAT. Bueno, se reducen y se oxidan cíclicamente. Aquí volvemos a esta misma. Bien, y otro de los procesos dentro de esta respiración es este transporte de electrones. En ese transporte o en esa cadena de transporte de electrones se están aprovechando o se están usando estas moléculas que salen de los diferentes, que se reducen, que vamos a ver en qué momentos de esas glucólisis y respiración o el proceso de respiración se generan estos NAD reducidos, ¿cierto? O sea, aquí están oxidados, pero pues cuando se reducen, ellos van a ser usados en esta cadena de transporte de electrones. ¿Listo? Entonces miremos que acá necesitamos esas moléculas para terminar y llevar a cabo el proceso de respiración, ¿sí? Entonces vamos a tener presente y ahorita que mostremos las reacciones químicas, dónde se están usando, dónde se están necesitando. Bueno, no voy a explicar esto todavía porque no tenemos las figuritas. Vamos a empezar acá mejor con la glucólisis. Esta cosita no está aquí. A quitarla. Bueno, entonces cuando vamos a hablar de la glucólisis, vamos a empezar a ver todo ese proceso desde la molécula de glucosa, qué sucede en todo este caminito para llegar a la molécula de piruvato, ¿vale? Entonces, vamos a decir que en ese proceso partimos de una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, esa molécula se oxida y finalmente va a formar una molécula o dos, estrictamente hablando, 2 moléculas de piruvato y cada una de esas moléculas tiene 3 carbonos. Vamos a mirar la cantidad de pasos que tienen que ocurrir para que esa molécula se oxide hasta el piruvato. Entonces acá tenemos, es una representación muy sintetizada, muy cortica de esa glucólisis. Tenemos la glucosa con 6 carbonos. En los diferentes pasos, hay unos pasos específicos donde se está generando ATP
¿sí? Vamos a ver que en estos dos puntos principalmente, que en esta primera parte se genera ATP y ya en esta otra parte también estamos generando este poder reductor. Miren que estas moléculas NADH que se generan acá son muy importantes porque ellas van a ir a participar en el proceso de fosforilación oxidativa, ¿vale? Para que no se nos olvide porque todo esto se recicla. Recuerden que estas moléculas se generan en un sitio y se pueden ir a utilizar en otro sitio de la célula. Bien, acá también generamos ATP, aquí también generamos ATP. ¿Recuerdan? Creo que yo les había mencionado en la clase anterior qué proceso es más eficiente energéticamente, la fotosíntesis o la fermentación. Perdón, la glucólisis o la fermentación. La glucólisis, ¿no? La glucólisis, sí. ¿Por qué? Porque libera más energía. Porque genera más energía. En la fermentación, ¿qué pasa? ¿No se genera energía? Sí se genera energía, pero en menor cantidad, ¿no? En mucha menor cantidad. Claro, miremos ahí y ahorita lo vamos a comparar. Miren aquí la cantidad de moléculas tanto de ATP, ¿sí? Como de NAD se están generando, o sea, es un montón. Y partiendo también del hecho de que este NAD pues después va a permitir la formación de más ATP, ¿cierto? En otro momento del ciclo de respiración. Entonces ahí estamos viendo ya directamente dónde se está formando ese ATP. Vamos a mirar, bueno, esto es casi lo mismo. Vamos a mirar paso a paso, de pronto les pido que se concentren un poquito, que no se vayan a cansar, porque vamos a repasar cada paso de la glucólisis. ¿Listo? Entonces son varios pasitos, cómo se está transformando el sustrato y en productos intermediarios de esa glucólisis. Y lo que quiero o se pretende es que miremos cómo están actuando diferentes enzimas dentro de cada paso o cada proceso en la glucólisis, ¿sí? Digamos que en el proceso del ciclo de Krebs no voy a detallar tanto este proceso, pero la glucólisis, como es un proceso metabólico de suma importancia y muy básico en la materia, pues es importante conocer cada paso, ¿vale? Bien, entonces miremos que inicialmente tenemos esta glucosa de 6 carbonos, por medio de una exoquinasa se va a transformar en este compuesto que es glucosa 6-fosfato. Miren que el compuesto que se está formando va recibiendo el nombre o el nombre que recibe se acomoda a lo que le sucede a la molécula. Entonces miren que aquí hay la acción de un ATP, ¿cierto? Tampoco es que la glucólisis no esté usando energía. Hay algunos momentos en que usa y requiere energía, pero es más la energía que genera que la que requiere, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ella necesitó de un ATP para formar este compuesto con un grupo fosfato adicional, ¿cierto? Y miren que aquí sale un ADP más un hidrógeno. Entonces, pues tampoco es que todo el proceso sea netamente formación de energía, en algunos momentos necesita ATP. Listo, entonces se transfiere el fosfato de una molécula de ATP a la molécula de 6 carbonos que es la glucosa. Chicos, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Quieren? Bueno, vamos a ver el segundo paso, esa glucosa 6-fosfato, ¿sí? Con su grupo fosfato aquí en el carbono 6. Esto indica que en el carbono 6 se le agregó ese fosfato. Y tenemos la acción de la fosfoglucoisomerasa o glucosa isomerasa, ¿sí? Y ella transforma esa fructosa 6-fosfato o glucosa 6-fosfato en fructuosa 6-fosfato. Mire que ya cambia la cantidad de carbonos que yo tengo acá o la organización de ese compuesto, ¿cierto? Entonces ahí va cambiando también el nombre. Esto pues es una explicación igual del paso 2. En el paso 3
vamos a ver cómo esa glucosa 6 fructuosa, ya tenemos la fructosa que es de 5, un anillo de 5 carbonos principalmente, ¿cierto? 6-fosfato, por medio de la fosfofructoquinasa, se transforma en fructosa 1,6 bifosfato. O sea que tanto en el carbono 1 como en el 6 va a tener un grupo fosfato. Miren que aquí también hay la acción o la necesidad de ATP, ¿vale? Agrega grupo fosfato a esta molécula. Vamos a ver que cuando se hace el conteo total de ATPs, siempre se debe descontar estos sí que se usan inicialmente, ¿vale? Y igualmente da una cantidad, pues una buena cantidad de ATP generada. Bien, esto es... Doctora, ¿por qué 1,6 si es un anillo de 5? Porque, dímelo tú, ¿por qué será? Cuente los carbonos. Por la posición de los fosfatos. Sí, pero esos fosfatos ¿en qué lugar están ubicados? En el 1 y el 8. En las cadenas. En los carbonos, ¿no? ¿Y qué número tendrán esos carbonos? Perdón, una pregunta 16. teórica. Sí. El anillo es de... Ah, El ya. anillo es de 5, pero ¿cuántos Ya. carbonos tiene la molécula? Tiene 6. Ya vi por qué no me daba la cuenta. Ok, sí, ¿cierto? Eso es importante y bien que lo hagas la observación para que, digamos, nos demos cuenta, ¿no? Entonces, a pesar de que tiene 5 carbonos aquí en el anillo, pues tiene acá otros carbonos adicionales, ¿sí? Entonces, a eso se está refiriendo cuando hace 1 y 6, ¿sí? En el carbono 1 y en el carbono 6, bueno, aquí en el carbono 1 y en el carbono 6, tiene esos grupos fosfato, ¿sí? Pero es importante porque antes teníamos la glucosa que tenía 6 lados, ¿no? O 6 carbonos en su anillo, que era diferente. Bien, muy bien. Bueno, aquí vamos a mirar en este punto específico en la activación, en este proceso donde actúa la fosfofructoquinasa, que esa enzima es una enzima alostérica. ¿Ustedes recuerdan qué es alostérico? ¿Qué es una enzima alostérica o qué es un control enzimático alostérico? Eso lo vimos la clase pasada, ¿no fue, chicos? Caramba, vamos a hacer cuisecito. ¿Cuándo se inactiva una enzima que es alostérica? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles son las formas de control enzimáticos de las enzimas? Cuando se controla por efecto de los productos, ¿no? Bueno, ustedes tienen que repasarlo para el parcial. Entonces, en este momento, cuando tenemos este paso entre fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato, está actuando esta fosfofructoquinasa y esa enzima, como nos dice acá, es una enzima de naturaleza alostérica, o sea que es inhibida, ¿sí?, por la ubicación de algunos compuestos en unos sitios que se llaman sitios alostéricos de la enzima y que van a generar un control enzimático, una activación o una inactivación de la enzima. Miremos que aquí nos está diciendo que esta flechita verde, o sea, este AMP, adenosin monofosfato, es una molécula que es de baja energía, dice que es un regulador y activa la enzima, ¿sí? O sea que él actúa como un activador de la enzima. Mientras que el ATP,
que es la molécula pues, que tiene energía, ¿cierto? Que representa la energía, él inhibe la enzima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando en el medio, cuando está ocurriendo esta glucólisis, está presente esta molécula en forma de AMP, ¿cierto? Entonces, eso le indica a la enzima que tiene que funcionar, o sea, que tiene que activarse para poder seguir este proceso y generar más energía, porque la célula está necesitando energía. Pero cuando está el ATP, hay mucho ATP en el medio, pues ella dice, no, ¿yo para qué produzco si ya hay energía en el medio? No necesito generar energía. Entonces, de esa manera, es un primer paso de regulación de la glucólisis, ¿vale? Entonces, ese momento, ¿cuál será el paso? El tercer paso, ¿sí? Que actúa esta enzima. Profesora, Dime. qué pena. ¿Podría repetir el nombre de la AMP, por favor? Adenosín monofosfato. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando bueno, es que yo no les he dicho sobre el ATP. Yo les mostré el adenosín, adenina, les mostré otras moléculas. Vale, entonces esta molécula proviene, es la misma forma del ATP, es la misma molécula, pero nada más que en este caso solo tiene un mono, ¿cierto? Que indica 1 grupo fosfato. Y en este caso el ATP es un adenosín trifosfato, o sea que es una molécula que tiene 3 grupos fosfato. Es la misma, ¿listo? Estas dos moléculas, digamos que en base son la misma, pero una tiene 3 grupos fosfato y otra tiene solo 1. Y recuerde que yo les había dicho que los grupos fosfato están representando como esa energía o es esa energía potencial que tiene la molécula. Entonces, cuando está en forma de AMP, quiere decir que ella no tiene nada más que dar, o sea, está cero energía. Y necesita ser transformada hacia ATP. Entonces, por eso es una molécula que activa esta enzima y es un momento de, bueno, pues que puede ser aquí en este punto un momento de activación. O si hay ATP en el medio, entonces es un momento de inactivación. ¿Cierto? ¿Sí les queda claro ese momento, ese punto del proceso? Sí, profe. Vale, muy bien. Muy bien. A ver, ¿dónde estoy? Por acá. Mire, aquí les voy a mostrar esa estructura cuaternaria. Esta es, digamos, una forma de representar esa proteína que es una enzima, o esa, sí. Y tiene algunos sitios alostéricos, ¿sí? Entonces, al sitio alostérico es estos de acá, ¿sí? Aquí tiene un sitio, aquí tiene otro sitio, por acá hay otro sitio, ¿sí? Y es a los cuales llega a unirse ese AMP o ATP, ¿sí? O es reconocida estas moléculas y ya puede inactivar o activar o inhibir la enzima, ¿vale? Y estos sitios catalíticos que nos están señalando aquí, pues es donde se unen los compuestos o donde llegan esos compuestos que van a ser transformados para pasar de una forma a la otra, ¿vale? Ese sería como la forma tridimensional o estructura cuaternaria de esa fosfofructoquinasa, que recuerden que actúa como un punto de control de la glucólisis. Miren que acá se los estoy mencionando. Se controla por el ATP, que inhibe la enzima, o por el AMP que la puede activar. Listo. Entonces, después de este momento, cuando ya ocurre la formación de la fructosa 1,6-trifosfato, vamos a ver que hay un momento de división, por decirlo así, del azúcar de 6 carbonos en 2 de 3 carbonos. Entonces se forma un carbono, dos moléculas de 3 carbonos. Vamos a mirar qué tenemos aquí, ¿cierto? La dihidroxiacetona fosfato, que es esa DHAP, por un lado, ¿sí? Y el gliceraldehído 3-fosfato por otro lado. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Esta molécula por este lado y este gliceraldehído 3-fosfato por ese lado. Eso es lo que está representándose aquí.
Y esa reacción es mediada por esta enzima que se llama aldolasa, ¿sí? Entonces partíamos de la C1,6 bifosfato y por la aldolasa se divide en dos, en una que donde se forma este compuesto y en otro, por otro lado se forma este compuesto. ¿Listo? Bien. Bueno, eso es lo mismo que les acabo de mencionar para que lo estudien. Esto es lo mismo. Bien, y ya después de que esto se divide en dos, pues entonces venimos aquí a una tercera parte, se podría mencionar así, ya para finalizar ese proceso de formación de piruvato. Entonces miren que yo he formado, o se han formado dos compuestos, ¿sí? Que, digamos, para hacer las cuentas metabólicamente hablando de la producción de cantidad de energía y etcétera, pues vamos a tomar ya que no es solamente un proceso, sino que paralelamente estarían ocurriendo los dos procesos que vienen desde esta molécula y otro paralelo que le ocurriría lo mismo a esta molécula. ¿Listo? O sea que el resultado de lo que ocurra aquí se multiplica por 2, porque se está produciendo a partir de una glucosa, pues estas dos moléculas. Bien, vamos a ver aquí entonces en este quinto paso, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿se acuerdan? El GAP o el GAP, se transforma por esta enzima en 1,3-bifosfoglicerato. ¿Listo? Miren que aquí estamos usando, se están reduciendo estas moléculas del NAD, se reduce a NADH, que era uno de esos pasos donde está generando este poder reductor. Es importante que tengan eso en cuenta, en qué momento se genera ese poder reductor en la glucólisis. Aquí es la misma explicación. En el sexto paso, pues ya mire que aquí estamos viendo la formación de ATP, de una molécula de ATP. Esta 1,3-bifosfoglicerato pierde o le dona este grupo fosfato al ADP. Con la ayuda de esta fosfogliceroquinasa, le entrega ese grupo a la molécula de ATP o transforma el ADP en ATP y esta queda convertida en un 3-fosfoglicerato, ¿cierto? O sea, solo con un grupo fosfato. Es como tan sencillo y los nombres que reciben esas moléculas son de acuerdo a la ubicación del grupo fosfato, a la cantidad de grupos fosfato, etc. En este otro paso vamos a ver que el 3-fosfoglicerato que yo tenía anteriormente, por medio de esta enzima fosfoglicerato mutasa, se convierte en este otro compuesto, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Digamos que analizando un poquito el nombre de la enzima. ¿Por qué se llamará así? Según el resultado o el cambio que sufre el compuesto. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos compuestos? La posición. ¿La posición del fósforo? Muy bien, y entonces ese nombre que tiene esa enzima es como que adecuado, ¿sí dice algo? Pues no sé, solo dice en qué posición está el fósforo. No, pero ese el nombre, quiero decir, digamos, que le hayan puesto fosfoglicerato mutasa. La Aquí clave que está como en el mutasa, ¿no? Como una mutación, algo así. Ajá, exacto, muy bien. Es como que si ocasionara una mutación y esa mutación es simplemente el cambio de posición, ¿no? Entonces, algunas enzimas, como ustedes ya han visto, son quinasas, ¿sí? Fosfoglicerato-quinasa, entonces... Esa fue una pregunta. ¿Señor? El hecho de que el fósforo esté en el carbono 1 o carbono 2, ¿hace un compuesto diferente o lo hace el mismo compuesto? No, sí hace un compuesto distinto, claro que sí, pues aquí lo podemos ver. Y vamos a ver también a partir de por qué cambia, ¿cierto? Pues digamos que no es caprichoso el cambio de esta posición del fosfato porque en esta posición pues ya podemos generar otro compuesto, ¿sí? Vamos a ver qué otro compuesto
o qué enzima puede actuar sobre este compuesto para que siga ese proceso de cambio. Entonces, sí es diferente, lógicamente. Cambia el compuesto y cambiarán sus propiedades también. ¿Listo? Entonces, que el fosfato cambie en una posición, que cambie en uno de los carbonos, es un factor importante, ¿cierto? Y hace un compuesto distinto. Listo. Bien, vamos a mirar entonces qué pasa con ese cambio de posición o cómo va a seguir transformándose esa molécula. Entonces, miren que venimos de este 2-fosfoglicerato, que el fosfato estaba aquí en este sitio. Y aquí vamos a mirar la acción de la enolasa y se genera o se ocasiona una deshidratación, una salida de una molécula de agua, ¿sí? Y entonces cuando sale esa moleculita, miren cómo va a cambiar la estructura de este compuesto, ¿sí? Miren que aquí ya se forma un doble enlace. Acá, bueno, aquí de pronto queda muy similar ese compuesto en esta partecita del compuesto, pero aquí el hecho de que salga, quizás salió esta moleculita de agua por acá, ¿sí? Entonces ya este carbono queda ahí con un doble enlace, ¿sí? Entre carbono-carbono, y ya va cambiando de forma esta estructura. Y finalmente, pues pasa a llamarse fosfenolpiruvato, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo también. Profe, pero una pregunta, allí lo que generó, digamos, la deshidratación que fue la enolasa. Sí, señor. Cuando, digamos, actúa esta enzima, ¿sí? Lo que la enzima está produciendo, lo que se está generando, es la deshidratación, o ella está, la función de ella como tal es tomar esta molécula inicial y eliminar o sacar una molécula de agua, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la función específica de esa enzima, ¿vale? Es deshidratar ese compuesto. Es una pregunta. Bien. Listo. Acá tenemos este otro, a partir de este fosfenolpiruvato, vamos a generar por la piruvatoquinasa, miren que acá vamos a tener la presencia o la generación de un ATP. Entonces esta enzima permite el paso de este fosfato, de ese grupo fosfato al ADP, que ya queda como ATP, y este compuesto ya queda transformado en solamente un piruvato, ¿vale? Un compuesto de 3 carbonos, el cual pues es la molécula final del proceso de la glucólisis. Bien, aquí es como la finalización por medio de esta piruvatoquinasa. Y aquí tenemos como la síntesis de toda esa reacción. Vamos a ver que a partir de una molécula de glucosa, miren que aquí estamos contando esas 2 moléculas de ATP que se usaron al principio, ¿se acuerdan? En esas 2 reacciones iniciales que necesitamos ATP, aquí las está contando. Aquí está también contando que se usaron 4 de ADP, se necesitaron 2 fosfatos, se tomaron del medio o llegaron 2 NAT más, y el resultado de esa reacción, vamos a ver que son 2 moléculas de piruvato, tenemos 2 de ADP, ¿cierto? Porque se generó, cuando se formó este ATP, pues se generó esas 2 de ADP. Cuando quiero decir, cuando se tomó ATP del medio, pues se generó ADP. En consecuencia o adelante en la reacción se formaron 4 ATPs. Se formó 2 moléculas de NADH, o sea, NAD reducido, esta molécula coenzima que tiene un poder de reductor. Se generan 2 moléculas de hidrógeno, o se eliminan, digámoslo así, 2 protones y 2 moléculas de agua, ¿vale? Entonces esa es como la síntesis de toda esa reacción para que la tengamos presente y podamos ver todo lo que se necesita y finalmente todo lo que se genera en ese proceso de glucólisis. No puedes dejarlo un segundito, no lo quita tan rápido. Bueno, igual la presentación yo se las dejo. Pero bueno, ya si está de en el pronto,
Sí, ya está en Moodle también, pero igual, para si tienen alguna pregunta, pues que igual les quede claro también. Profe, Señor. viendo esta síntesis de todo el proceso que acabamos de ver, me surge la duda de entonces cuánto ATP produce la fermentación, porque en este caso solamente se produciría 2 de ATP. Bueno, o sea, La entre lo que se fermentación gasta o y la se gana. glucólisis. O sea, la glucólisis produce 4 de ATP. Ajá. Entonces, ¿cuánto ATP produce la fermentación? Ah, Porque bueno. la glucólisis pues produce mucho más. Ajá, exacto, eso es una muy buena pregunta y lo vamos a mirar ahora. Vamos a mirar que en la fermentación específicamente no se produce ATP. En la fermentación se produce NADH, que es este poder reductor que va a ir a ser usado aquí en este momento de glucosa, de glucólisis, ¿sí? Entonces, es como que es un caminito que se toma para generar poder reductor y poder que ese poder reductor participe en esta glucólisis y que en esa glucólisis sea donde se esté generando el principal o el único, que sea la única fuente de ATP en ese proceso, cuando la célula toma esa vía fermentativa. Y lo vamos a ver aquí adelantico que ya se los voy a explicar, ¿sí? Que hay aquí una grafiquita para que lo puedan visualizar mejor. Pero lo que tú dices es importante. ¿Qué pasa? ¿Cuánto ATP se genera en fermentación? Directamente en la fermentación no estamos viendo una molécula de ATP formada, ¿sí? Por eso es mínima o por eso se dice que es una vía muy poco efectiva en generación de ATP, pero sí se genera esta molécula que es muy importante para que actúe y se use en la glucólisis donde se produciría ese ATP. ¿Listo? Porque O si sea, toma que la vía, directamente no la produce, pero pues exactamente, ayuda a la producción con sí, pues ayudando a la glucólisis. exactamente, sí, porque si la célula no tiene oxígeno y no puede hacer fermentación, pues ya no tiene de dónde sacar sus moléculas, ¿cierto? O sea, no tendría salida. Entonces, la fermentación, aunque es poco efectiva, pues le está ayudando en cierta manera en realizar este proceso. ¿Listo? Bien. Vamos a ver aquí como una síntesis de esos procesos y más adelantico vamos a ver aquí seguimos mirando la fermentación alcohólica. Bien, entonces miremos cómo después de ese piruvato, la formación del piruvato, él puede tomar diferentes vías, ¿sí? Vías metabólicas. Entonces hay una que donde ocurre la formación de un compuesto que es acetaldehído y se forma posteriormente etanol. Hay otra que tomamos, y esto es una vía fermentativa, ¿no? También. Aquí tenemos la formación del lactato, ¿sí? Que es otra forma, es otra vía que se puede tomar sin presencia de oxígeno. Yo les hablaba la formación del ácido láctico en nuestros músculos cuando ya no hay oxígeno, etc. Y aquí es la formación de acetil-CoA, o la entrada ya a realizar respiración celular, que sí necesita presencia de oxígeno, ¿vale? Entonces son como esas tres vías que esa molécula de piruvato puede tomar según lo necesita la célula o las condiciones que tenga la célula. Listo, aquí está un poquito más explicado la producción de etanol, de lactato a partir de este piruvato, o si hay presencia de oxígeno, el ingreso a la vía de oxidación y de respiración, ¿vale? Y este sería pues el producto final que es el CO2. Vamos a mirar así cada uno en detalle. Bueno, vamos a mirar esa fermentación alcohólica, que es un proceso de descarboxilación. Entonces, tenemos la molécula de piruvato. Ese piruvato es en esa reacción se usa o es necesaria una enzima que se llama piruvato descarboxilasa, ¿sí? Miren que ese nombre de descarboxilasa pues obedece a la naturaleza de la reacción que está ocurriendo y se descarboxila, ¿cierto? O sea, sale una molécula de CO2 y esta molécula o este piruvato se transforma en un acetaldehído, que sería esta molécula, ¿cierto? Ese acetaldehído
después va y sufre una deshidrogenación, por eso se llama alcohol deshidrogenasa, pero genera un poder reductor, ¿sí? Entonces, perdón, está usando el poder reductor aquí NADH con otro hidrógeno, ¿sí? Con la adición de otro hidrógeno, sale un NAD más, que sería ese NAD oxidado, ¿sí? Y se está generando etanol. Entonces, aquí es donde estaba esa moleculita que después va a servir. Aquí era lo que les estaba queriendo decir, pero entonces no se está generando este NADH, no es efectivamente la molécula que estábamos hablando en la glucólisis, sino este poder, el que se genera es un poder oxidativo, ¿cierto? Que también lo necesitamos en el proceso de la glucólisis. Entonces, cuando tenemos el acetaldehído que se transforma en etanol, vamos a ver el uso o la acción de una enzima que transforma el NADH en un NAD+, ¿vale? Entonces, ahí estamos hablando de ese proceso en donde se reduce esta molécula acetaldehído, pero se oxida esta molécula de NADH. Profe, o sea, según lo que entiendo es, si tengo el piruvato, al agregarle alcohol deshidrogenasa, se vuelve acetaldehído. Y No, luego si ese, el piruvato, actúa una piruvato descarboxilasa y se transforma en acetaldehído, ¿cierto? Y el acetaldehído, con la alcohol deshidrogenasa, se transforma en etanol. entonces, ¿cómo es que es el nombre del anterior, el alcohol? ¿Cómo se llama? Descarboxilasa. Gracias, profe. Piruvato, descarboxilasa y se transforma en acetaldehído. Y el acetaldehído ya por medio de la deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa, se transforma en el etanol. ¿Listo? Y vamos a ver un proceso similar en la fermentación láctica. Entonces, en la fermentación láctica tenemos el piruvato, ¿sí? Esa misma moleculita, que en este caso actúa es una lactato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, también tenemos esta acción o el uso de este NADH para la formación de NAD más, o sea, de este NAD oxidado. Y en este caso, pues se va a formar una molécula de lactato, ¿sí? Entonces, miremos que igual es una molécula de 3 carbonos, pero ya esta molécula es reducida porque ganó hidrógenos, ¿cierto? Ganó ese tipo de hidrógenos. Entonces, miren aquí, que es aquí donde yo les queríamos, pues este es el momento en que les quería mostrar ese proceso en donde no se está generando ATP, pero sí estoy generando una molécula que me va a ayudar, o la cual va a ser reciclada y usada en el proceso de la glucólisis, ¿vale? Entonces, a esto me refería cuando les decía que en el proceso neto de fermentación, yo no estoy viendo, miren aquí desde piruvato a etanol, no estoy viendo generación de ATP, pero sí estoy viendo el uso de este NADH para formar NAD oxidado, que esta moleculita la voy a necesitar aquí en este momento de la glucólisis, ¿vale? Entonces ahí sí estamos como promoviendo que se siga realizando glucólisis, ¿vale? Y pues la generación de energía no es demasiada. Vamos, yo les tenía por acá un dato que por cada molécula de NADH se forma una cantidad específica de ATP. Y entonces teníamos como que podíamos sacar como unos valores específicos a partir de esa molécula de NADH. Creo que estamos acá. Mire, por cada molécula de NADH tenemos la producción de 2.5 moléculas de ATP. Y bueno, esta molécula de FAT produce menos moléculas, ¿cierto? Es como un estimado que representa el valor de este NADH, ¿sí? Entonces, ella está aportando
en la producción de estas moléculas de ATP. O sea, por cada NADH tendría 2.5 moléculas de ATP, pues como un estimado. Y en ese sentido, pues yo puedo decir acá también en este proceso de glucólisis con fermentación, ¿sí? Cuánto me está aportando de pronto en este inicio la formación de este NADH, la formación de ATP también, ¿sí? Entonces, yo en la fermentación genero NAD oxidado que participa en la glucólisis y en esa glucólisis ese NAD va a ayudar en la formación de NADH que posteriormente va a formar ATP. Listo, ese sería como el principio de esa fermentación láctica o fermentación alcohólica. ¿Sí les queda clara esa parte, chicos? Sí, profe. No, profe. No entiendo muy bien lo de como la partecita de la NAD y la NADH. Vale, es importante que lo entendamos. Listo, entonces voy a repetir. Cuando yo estaba acá, a ver aquí. Sí, cuando tengamos el caso de la fermentación alcohólica. Lo que me preguntaba anteriormente Fernando, ¿cierto? Sobre en qué momento de la fermentación alcohólica se produce el ATP o cuántas moléculas de ATP se producen. ¿Se acuerda que yo les había dicho, habíamos mencionado que en este proceso fermentativo pues no es muy atractivo en cuanto a la producción de energía? ¿Sí? O sea que produce menos energía que la respiración, ¿sí? Entonces, él me decía, bueno, entonces, ¿cuánto ATP se genera en la fermentación? Específicamente, vamos a ver que no hay generación de ATP directamente en la fermentación del lactato o del etanol. Y eso lo vemos aquí, ¿sí? Vamos a ver que desde piruvato, en esta fermentación alcohólica pasa a un compuesto que se llama acetaldehído y después se forma el etanol, ¿sí? Pero miren que en ese proceso, ¿dónde hay formación de ATP? ¿Vieron formación de ATP? No. No, señora. No, ¿cierto? Exacto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué se hace si no está formando ATP? No, es que él, en esta reacción sí se forma NAD. Hay una molécula de NAD oxidado, ¿sí? Ese NAD oxidado, vamos a buscarlo por acá. Ya les muestro dónde está. Profe, ¿el ATP es energía? El ATP es energía. Profe, Pues, ¿Sí? se podría entonces decir, pues resumiendo, que la fermentación, al menos por el alcohol, ¿cómo es que se llama? Alcohol deshidrogenasa. Ajá. Se utiliza más que todo para generar coenzimas, o sea, pues el NAD, el cual Exactamente. posteriormente va a ser utilizado en la glucólisis para generar ATP y es como Exactamente. un círculo Es ahí. un proceso de formación de esas coenzimas o esos cofactores. Yo quería mostrarles este momento de la glucólisis, que es donde se está usando ese poder o ese NAD oxidado en la formación de NADH. Y este NADH, pues después va a participar en la formación de ATP, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes reconozcan que es el NAD que se formó anteriormente en ese proceso de fermentación, pues va a llegar aquí a apoyar ese momento de la glucólisis. Porque si no tengo NAD oxidado o NAD más, pues ella no puede hacer, o sea, no puede transformar esta molécula en esta siguiente molécula, ¿sí? o sea, Entonces, esa es la importancia la fermentación de le la crea las fermentación. herramientas a la glicólisis. El proceso de glucólisis, exactamente. Y pues esa herramienta es este factor, esta coenzima, que es el NAD oxidado, ¿sí? ¿Recuerdan acá arribita que les hablaba de ese NAD? ¿Aquí? No, es Sí, acá. ¿Cierto? Entonces, esas coenzimas son muy importantes en el proceso de glucólisis, ¿vale? Y si ellas no están, pues no hay quien done ni quien acepte electrones, ¿cierto? Y esa es la importancia de ellas.
están actuando como cofactores, pues se llaman coenzimas o cofactores que están recibiendo y donando electrones. Ellas reciben y donan. Ellas no se benefician, sino que su función es recibir de una molécula, entregarle a otra. Recibir de una molécula, entregarle a la otra, ¿vale? Pero si no están, pues no hay ninguna forma de cambiarlo, ¿sí? No hay forma de que haya una transformación de los compuestos. Profe, ¿Listo? Sí, dime. pues por como la forma en la que se utiliza el NAD oxidado y el NAD reducido se parece mucho al ATP y el ADP, ¿no? Porque ambos, o sea, se utilizan como para pasar energía de una molécula a otra, son como un intermediario. Sí, sí, es un intermediario, pero en este caso esa molécula de ATP representa mucha más energía o ese enlace fosfato que se crea en esa molécula de ADP hacia ATP y que después se entrega a otra molécula, es mucho más cargado de energía, por decirlo así, ¿cierto? Libera más energía que la ADP, pero sí actúan como intermediarios de cierta manera también. ¿Listo? Bien. Bien, chicos, es importante que quede claro y pues si tienen preguntas las hagan. Entonces quedó claro esta partecita de fermentación láctica y alcohólica, ¿no? Miren que en ambas, miren que son procesos muy similares. Aquí yo estoy generando NAD oxidado, que es la fermentación alcohólica, y en este pedacito estoy hablando de una fermentación láctica que actúa otra enzima igual, pero también estoy generando este proceso o esta molécula de NAD oxidado, ¿vale? Entonces tengan eso en cuenta. Bien, este es un resumen, esto es un resumen pues de ese proceso por vía de fermentación. Entonces miren que en la fermentación completa partimos de glucosa, se forma piruvato y finalmente se forma CO2, también hay la formación de CO2, ¿sí? ¿En qué microorganismos hacemos fermentación principalmente? A ver. En las levaduras. En las levaduras, muy bien. ¿Y en qué otro, bueno, y en general, cómo se llaman esos microorganismos? ¿Qué tipo de respiración tienen? Anaeróbica. Anaerobios o aerobios facultativos, ¿sí? O anaerobios facultativos. Bien, para que lo tengan presente. Bueno, aquí, bueno, este es el mismo ejemplo con formación de lactato. Entonces tenemos la producción de NAD oxidado, es igualito, es igual la gráfica. Bueno, bueno, aquí qué quería o qué se pretende con esta grafiquita que también les va a quedar ahí en la presentación. Quiere decir que hay otras dentro de ese proceso de glucólisis, ¿cierto? Pues siempre yo no parto de la glucosa, ¿sí? No es que yo tenga la molécula de glucosa completica y desde ahí solamente es que yo tengo mi sustrato. Miren que en el proceso pueden llegar otras moléculas de azúcar intermediarias y incorporarse en las diferentes partes o pasos del proceso, ¿sí? Entonces puede llegar una galactosa y entrar aquí en este proceso de la glucólisis, puede llegar una fructuosa y meterse aquí como sustrato, ¿cierto? Entonces no quiere decir que solo desde la glucosa pues nosotros hagamos una glucólisis completa, sino que también puede entrar algunos compuestos que llegan directamente como forma de esos intermediarios en la glucólisis, ¿sí? Profe, que me tengo una pregunta un poquito tonta, pero tengo la curiosidad. Solamente, digamos, esa glicólisis solamente parte desde la glucosa o puede partir, digamos, desde la fructosa, ¿no? No puede sacar esos elementos desde ese punto, ¿cierto? Sí, es lo que estaba explicando, sí. Por ejemplo, si llega una fructuosa, pues no, pues entra a este punto de la glucólisis, ¿cierto? O sea, la fructosa pues puede llegar y seguir siendo degradada
por las mismas enzimas y llegar a formar gliceraldehído 3-fosfato y piruvato, ¿sí? Pero sí es lo que tú dices, puede entrar aquí una fructosa, puede entrar aquí una galactosa, aquí en este momento puede llegar desde el hígado algunas moléculas también de fructosa que se convierten directamente en gliceraldehído fosfato, ¿cierto? Entonces no tiene que ser solamente la fuente de glucosa, pueden haber moléculas que llegan descompuestas desde otras fuentes de glucosas, de azúcares, y entrar en el proceso intermedio o en ese proceso de glucólisis. ¿Listo? O sea que no es que solamente la glucosa sea la única que puede generar ATP, por decirlo así, ¿sí? Por mostrarlo de esa manera. Profesora, o sea que si llega una molécula X, se saltaría, digamos que es ¿Cómo? la tercera, ¿no? Digamos que llega la molécula de azúcar que se genera en el segundo paso, tercer paso. O sea que al llegar se ubicaría en ese paso, no en el tercero. Exactamente. O sea que se saltaría el gasto de energía de los anteriores. Sí, puede ser. O sea, ya no necesita el metabolismo que le ocurrió al otro compuesto, ¿sí? Entonces, puede que se salte, como tú dices, o no requiera el aporte de energía o el gasto de NAT, ¿sí? Sí, ha llegado en otro proceso del ciclo. Ya. Exactamente. Entonces, en ese sentido, según lo que tú preguntas, si yo tomo una molécula de glucólisis desde la glucosa, pues yo voy a tener todos los resultados que les acabo de mencionar en esa formulita. Pero si empiezo a hablar de una glucólisis que empezó en el paso 3, pues ya ahí voy a tener otros compuestos acá como resultado, ¿no? Pues ya debe haber evitado o pueden haber saltado algunos pasos de generación o gasto de energía, ¿sí? Entonces eso es importante también que lo tengan presente y que se cuestionen con eso también. Bien, vamos a continuar, aprovechando este tiempo, ojalá alcancemos, en la revisión de los otros momentos de la respiración celular o ya en el proceso específico de respiración que ocurre en la mitocondria y que son el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Recordemos esta gráfica, entonces aquí tenemos la fermentación que ocurre en el citosol y ya la respiración celular que es en la mitocondria. Ese ciclo de Krebs, pues como les decía, también recibe el nombre del ciclo del ácido tricarboxílico. Tiene otro nombre que se llama ácido cítrico, ¿listo? Lo pueden encontrar con estos tres nombres, ácido tricarboxílico o ácido cítrico o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, ¿por qué? ¿Por qué se llama así? El científico que lo descubrió se llamaba Krebs. El apellido era Krebs, ¿cierto? Entonces, por eso se le llama así y esta acá siempre va con mayúscula, ¿vale? O tricarboxílicos porque como vamos a ver en el ciclo se van formando compuestos de 3 carbonos, se van agregando compuestos de 3 carbonos y del ácido cítrico porque es uno de los compuestos que está implicado en este ciclo de síntesis o de metabolismo, ¿vale? Bueno, aquí les mencionamos, nuevamente esto ocurre en la mitocondria, en la parte interior, la matriz mitocondrial. Y estos son como los distintos pasos que ocurren. Aquí no vamos a mirar uno por uno como lo hicimos en la glucólisis, pero sí vamos a mirar dónde inicia o cómo empieza ese proceso, digamos, porque igual esto es un ciclo, ¿no? Esto no es como glucólisis que va en una dirección lineal, sino que es un ciclo que se repite y se repite y se repite n veces, según la necesidad de la célula. Entonces, miren que esta moleculita que entra acá, junto con el agua, es una molécula ¿de qué? Es esta misma.
acetil-CoA. Y ese acetil-CoA, voy a mostrarles, viene del piruvato, ¿sí? Entonces, en ese momento, miren que aquí les estoy mencionando que hay un paso intermedio que se llama oxidación de piruvato. Entonces, para que se haga o que se inicie ese ciclo de Krebs, yo tengo que formar una molécula de acetil-CoA. Y esa molécula de acetil-CoA viene del piruvato. Entonces, ahí es donde hay una conexión entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, ahí debemos tener este paso intermedio, porque la glucólisis llega a la formación de piruvato, ¿cierto? Pues estrictamente hablando, llegó y se formó piruvato. Y el ciclo de Krebs necesita iniciar con su acetil-CoA, y entonces, ¿qué tiene que suceder? Pues que ese piruvato es la fuente para que se forme acetil-CoA. Aquí hay una descarboxilación, ¿sí? Y formamos esta molécula, que es la que necesitamos o la que vemos que ingresa en este punto del proceso, ¿sí? Cuando ella se une, miren que vamos a ver esto como un ciclo, les recuerdo. En el ciclo se venía formando un oxalacetato, ¿sí? Un oxalacetato que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Y cuando llega esta moleculita de acetil-CoA, vamos a formar una molécula de ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos se generarían? 6. 6 carbonos, ¿cierto? Entonces, ay, no sé si me están escuchando bien porque me dice que el internet está como regular, pero bueno, espero que esté bien. Entonces, claro, se forma el de 6 carbonos, que es un citrato, ¿listo? Que el compuesto se llama citrato. Y miren que la enzima que se necesita aquí o que se usa es la citrato sintasa, ¿sí ven? Entonces, eso indica que o quiere decir que hay una síntesis de citrato a partir del oxalacetato y del acetil coenzima A. Y desde ahí entonces ya empiezan a ocurrir diferentes procesos mediados por enzimas. Entonces aquí vamos a ver que lo importante inicialmente o de manera general es que miremos los productos de esta reacción, de todo este ciclo de reacciones. Vamos a mirar que se está generando este NADH. Miren el NADH aquí, se genera en este proceso, en este punto. Acá hay otra formación de NADH a partir de cetoglutarato y succinil-CoA. Por acá hay una formación de GTP. El GTP es una molécula también de energía, es guanosin trifosfato, no es adenosin como ATP, sino guanosin, ¿sí? O de guanidina, este tiene una base nitrogenada que es la guanina, por eso se llama de esa manera. Entonces es una moleculita que tiene energía, que es parecida al ATP, pero como les digo, no es como un donador tan alto de energía como lo dice el ATP, ¿listo? Pero se genera ese GTP. Y miren que acá también se genera el FATH, del cual hablábamos anteriormente, y nuevamente se genera otra molécula de NADH. Entonces, mire que estamos generando muchas moléculas o cofactores o coenzimas con poder reductor o con hidrógenos y electrones que van a ser necesarios. ¿Dónde creen que van a ser necesarios estas moleculitas? En la fermentación alcohólica y láctica. ¿No sería en la glicólisis? Tampoco. Bueno, de pronto sí, en la glucólisis puede que se usen. Bueno, no se usa en la fermentación porque recuerda que si tomamos la vía de la fermentación es porque no tengo oxígeno, ¿sí? Mira, Fernando, entonces de pronto no es directamente en la fermentación, aunque pudiera ser, ¿no? Porque en la fermentación usamos NADH. Pero mira que si la célula toma esta vía, quiere decir que no tomó esta. Y si no tomo esta, pues no hay producción de NADH.
Claro, ¿sí? porque no está tomando la vía del ciclo de Krebs. Exactamente, Ajá, ya, exactamente. ya. Entonces, esas moleculitas de NADH que se requieren aquí, deben haber salido de otra parte, ¿cierto? Por lo general de glucólisis puede haber salido, para que lo tengas en cuenta y es un buen aporte para que hacer la diferencia. Bien, entonces vamos con ese ciclo de Krebs que hace parte de la respiración, ¿sí? Entonces, si no es en esa fermentación o ni en la glucólisis, ¿dónde más se pueden requerir? Digamos que en la glucólisis, pues sí, algunas se fueron para glucólisis y le fueron a ayudar por allá al citoplasma, se fueron para el citoplasma y ayudaron allá. Pero quedaron algunas por acá. ¿En dónde más creen que se van a usar? Después del ciclo de Krebs que sigue. ¿Me va el ciclo de Krebs? Después del ciclo de Krebs, ¿qué? Transporte de electrones. Ajá, viene un proceso de transporte de electrones. Recuerden esta grafiquita que les puse por acá. Se las voy a mostrar para que lo asocien y cuando lo estén estudiando se acuerden. A ver, ¿dónde estaba? Era de las primeritas. Ay, ¿dónde está? Ya se me perdí. Aquí, era la cuarta. Entonces, miren acá. Sí, tenemos un intermediario, paso intermediario, oxidación de piruvato, acetil-CoA. Tercer paso, ciclo de ácido cítrico, ciclo de Krebs. Y cuarto paso, fosforilación oxidativa. ¿Listo? Y aquí nos está mostrando, miren que es importante y bueno que me devolví. Este proceso necesita de alta cantidad de poder reductor o de esas coenzimas como NADH, FADH, principalmente NADH y FADH, ¿cierto? Entonces miren que aquí nos está mostrando de que algunos NADH de la glucólisis se vienen para este sitio. Otro NADH que se genera en la oxidación de piruvato se viene para acá. Y otras moleculitas del ciclo del ácido cítrico, el NAD y el FAD que les estaba mostrando, se vienen también para acá. Miren cómo es de importante este momento de la respiración, que todas vienen a apoyar, ¿cierto? Ay, me quedó un NADH por ahí, me voy para fosforilación oxidativa. Ay, me generé aquí, me voy para fosforilación. Ah, se generó NADH aquí, me voy para fosforilación, ¿vale? Entonces tengan eso en cuenta y vamos a ver en fosforilación dónde y por qué son importantes esas moléculas. ¿Listo? Bien, me voy a devolver, me voy a venir acá al citrato entonces. Entonces, en conclusión, ese proceso del ácido cítrico o del ciclo del ácido tricarboxílico es muy importante por la formación de esos cofactores, ¿vale? De esas enzimas, de esas coenzimas, perdón. Miren que en esta gráfica mucho más simple estamos viendo que está produciéndose estas moléculas NADH, FAD, NADH, NADH. A ver. Bueno, el proceso, este me lo pusieron aquí. Lo puse mal en el mal punto. Yo creo que esta grafiquita queda mejor por acá. A ponérselas para que no nos confundamos ya mucho. A ver dónde la ubico. Yo creo que por acá. Listo, este paso intermediario pues viene después de la glucólisis antes de iniciar ciclo de Krebs. Listo. Vamos a ver que esto ya lo vimos por ahí arriba, entonces vamos a volver a ver. Bien. Aquí mostramos los productos. Y aquí es algo importante que nos muestra esta grafiquita que es la síntesis, a partir de esta síntesis, pues voy a sintetizar mucho más y lo que me está indicando aquí esta gráfica es que yo tengo a partir de este ciclo de Krebs o de ácido cítrico,
8 electrones, ¿sí? La generación de 8 electrones que están en estas moléculas que después yo voy a usar, ¿cierto? En NAD, en otro NAD, en otro NADH y en el FAD H2, ¿sí? Tenemos 8, 2, 4, 6, 8 por cada hidrógeno yo tendría dos electrones, un electrón, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí la idea es que como estamos ingresando moléculas de 2 carbonos, esta cuenta de 8 electrones es proveniente de una molécula de glucosa desde glucólisis. ¿Me hago entender? En glucólisis se producen 2 moléculas de piruvato. Si me voy con piruvato hasta acetil-CoA, pues produciría 2 moléculas de acetil-CoA, ¿sí? Y si esas 2 moléculas de acetil-CoA sufren ciclo de Krebs, pues yo tengo al final 8 electrones totales, ¿vale? Yo creo que ese es como el objetivo de mostrar estos 8 electrones acá. Y quiere decir que esos 8 electrones después los voy a poder usar en el ciclo, en la fosforilación oxidativa. Vamos a tener eso en mente. No sé aquí, bueno, esto yo ya les expliqué. Este también. Aquí son unas diapositivas como para que revisen algo que ya les expliqué. Esto lo repito. Esto también. Bueno. Aquí está un poquito más explicado como la generación de Profe, ¿qué es como tal el CoA? el acetil-CoA. Sí, señora. Bueno, este compuesto que tiene 2 carbonos, ¿cierto? O pues que tiene 3, se le agrega esta coenzima A. Eso es una molécula, digamos, es como una coenzima, es una molécula diferente a estos 2 carbonos que yo tengo, ¿cierto? Cuando digo acetil-CoA, vamos a buscar aquí este momento no de piruvato. Acá. ¿Sí? Cuando se transforma, digamos, este piruvato que tiene 3 carbonos, ¿sí? Con la salida de uno de esos carbonos en esta reacción, una descarboxilación, entonces yo quedo con casi con el mismo compuesto, solamente 2 carbonos aquí, pero para la formación de esta molécula o para la estabilidad mejor, por decirlo así, de esta moleculita, se le adiciona un cofactor que es la coenzima A, ¿cierto? Eso es como algo que le proporciona específicamente la enzima. Esta sería una piruvato descarboxilasa, una enzima que usa acá, y le agrega o le coloca este cofactor a este compuesto para darle estabilidad. ¿Listo? Pero Entonces, esa molécula como tal la genera el cuerpo. Aquí no hay una transformación mayor del compuesto, ¿sí? Simplemente pues salió un carbono y este coenzima A es un factor adicionado por esa enzima que le da estabilidad a este compuesto, ¿cierto? Pero ese CoA o ese cofactor A no está aportando carbonos a la molécula, ¿sí? Es como un cofactor adicionado por la enzima que medía la reacción. ¿Listo? Incluso miren que cuando él ingresa, aquí viendo esta reacción acá, cuando él ingresa esta molécula y se une con este citrato o con el oxalacetato para formar citrato, este cofactor CoA se elimina, ¿sí? Que no es como decir una cadena de carbonos ni nada de eso, sino que es un cofactor que le da estabilidad a esta moleculita de 2 carbonos, ¿vale? Entonces, ¿eso lo genera el mismo cuerpo, el CoA?
Sí, claro, es un compuesto que debe estar en la célula, ¿sí? Que está dentro de la célula. Y la coenzima es un cofactor que está dentro de las células, que está incluso pues unido a esas enzimas que están haciendo o que están mediando la formación desde piruvato a acetil-CoA. ¿Listo? Bien. En esta grafiquita simplemente estamos viendo más claramente los puntos de formación de estas moléculas reductoras. Aquí en este caso específicamente nos muestra formación de ATP en lugar de GTP, ¿sí? Entonces también según los autores pueden tomar como formación o la generación de molécula de energía ATP o la molécula de energía GTP, ¿cierto? Muchos textos muestran como si fuera ATP o muchos otros muestran como el GTP. ¿Vale? Pero es simplemente representar que hay formación en este paso específicamente de energía. ¿Listo? 3 moléculas de NADH, una molécula de H2. Bien, y entonces vamos a tener en cuenta esta formación de moléculas reducidas para poder hablar y explicar la fosforilación oxidativa. Vamos a mirar que ese proceso de fosforilación se forma o tiene el objetivo de formar ATP y transforma estas moléculas reducidas en oxidadas. Ellas están donando estos electrones en la cadena de transporte de electrones. El oxígeno en este caso es un receptor de estos electrones que se liberan aquí. Y ahí vamos a tener la formación por medio de un gradiente de concentración de protones de ATP. Y vamos a mirar un poquito más en detalle eso. Vamos a mirarlo más gráficamente para que lo entendamos. Esto ya lo vimos acá. Entonces miren cómo de una manera muy general, y ahorita lo vamos a ver más como complejito, pero para que lo vayamos entendiendo, esta es la membrana de la mitocondria. ¿Sí? Aquí tenemos una membrana mitocondrial y en esa membrana de la mitocondria yo voy a tener unas proteínas o unas enzimas, en este caso esta es una enzima, ¿sí? Asociados, todo este complejo que vemos aquí hace parte de la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se llama cada uno. Pero para que lo vayan visualizando, este complejo de proteínas que tenemos acá me van a ayudar a expulsar protones al medio extramitocondrial, ¿sí? A esta parte de la mitocondria que es esa cara externa. ¿Y de dónde voy a sacar esos protones? Pues de las moléculas reducidas que salieron del ciclo del ácido cítrico, ¿sí? O sea que todos ese NADH, FADH, vienen aquí, aquí va a haber pues unas enzimas que le quitan esos protones a esos cofactores y los liberan al medio extramitocondrial. Y vamos a mirar que quedan unos electrones, ¿cierto? Que son liberados de esas mismas moléculas. Y los electrones van a pasar por esta cadena de transporte, por eso se llama cadena de transporte de electrones. Van a pasar por estos intermediarios, ¿sí? Y finalmente van a entrar acá y van a llegar y ser recibidos por el oxígeno. Para eso la célula necesita el oxígeno, para este momento en particular. O sea, este es el punto en el que el oxígeno actúa. Él se une pues con ayuda o esos electrones van a permitir la unión de oxígeno e hidrógeno y se forma una molécula de agua. Vamos a mirarlo un poquito más en detalle.
Miren que aquí es la misma representación. Tenemos este espacio fuera de la membrana, que es el espacio intermembranal, ¿sí? Tenemos la membrana interna de la mitocondria. Tenemos pues al interior la matriz mitocondrial y un complejo enzimático o un complejo que se denomina 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Eso es como el nombre que se le dio a esos complejos que están ahí ayudando a esa cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿qué sucedía? Miren, yo les había dicho que llegaba el NAD, ¿cierto? Llegaba a este momento. El NAD pues era desprendido de sus protones, ¿sí? De su hidrógeno, queda transformado en NAD más. Y cuando ingresan, y aquí ingresan los electrones de ese NAD. Por un lado, esos electrones se conservan y viajan a través de estos complejos, y por otro lado, el protón que se liberó, pues que se le quitó a este NADH, se va para esta matriz mitocondrial. Igualmente el FAT es particular porque él no entra desde el complejo 1, sino que entra al complejo 2, ¿cierto? Directamente al complejo 2. Aquí tenemos una coenzima Q, esta se llama coenzima Q, citocromo C, que son las moléculas que van a llevar esos electrones por el medio de esos complejos, ¿vale? Y pues van a también permitir la salida de los protones también que se le quitaron a ese NAD y a ese FAT. Miren que aquí afuera se están acumulando los protones y aquí adentro o aquí en esta cadena van siendo transportados los electrones. Finalmente, llegan aquí por medio de este complejo 4, esos protones se unen o se descargan, digámoslo así, son recibidos por el oxígeno y se transforman en una molécula de agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra una reacción completa, 2 electrones más 2 protones más oxígeno está produciendo agua. Entonces, lo que les digo es que uno de los objetivos, o el único, digámoslo, el único objetivo del oxígeno que la célula toma o que nosotros respiramos es para que trabaje y actúe en este momento, ¿sí? En este momento de la célula. Si este oxígeno no existiera o cuando nosotros nos quedamos sin oxígeno y no podemos respirar, pues ¿qué sucede? Que todo esto se frena, ¿sí? Todo este proceso no tiene donde se reciban estos electrones, entonces no hay potencial, no hay un potencial de hidrógenos o protones a este lado y no se puede terminar este proceso de transporte de electrones. Y hay algo muy importante, ¿para qué sucede esto? Ustedes dirán, bueno, y se produjo hidrógeno, y se produjo oxígeno y agua, ¿y qué pasó? Que ese complejo de transporte está asociado a esta enzima que es la ATP sintasa. Yo les mostraba inicialmente esta figurita, ¿sí? Esta figurita pues nos muestra el complejo 1, 2, 3 y 4 y adicionalmente está incluida esa enzima ATP sintasa que vamos a ver cómo funciona. Esa ATP sintasa usa este potencial de hidrógenos que está aquí acumulado en esta parte externa de la membrana mitocondrial, y ese potencial de hidrógenos, o sea, cuando hay muchos hidrógenos o protones acá afuera, activan esta enzima, ¿sí? Este es un motorcito que se activa con la entrada de estos hidrógenos acá, el hidrógeno entra y queda aquí en la matriz interna, y esa enzima lo que está haciendo es transformar este ADP, une ADP más PI y lo transforma en ATP, ¿sí? Es como un molinito que solamente se activa con los protones y permite la formación de de ADP en ATP, ¿cierto? Esta es como la principal maquinita que está produciendo ATP en nuestro cuerpo, ¿sí? O en la célula a partir de la mitocondria. Entonces, por ejemplo, cuando no hay oxígeno,
¿sí? Cuando se acaba el oxígeno aquí, pues, pues esto no funciona, entonces no se genera un gradiente protónico, no se pueden seguir transportando electrones y no funciona esta maquinita de ATP, ¿sí? En consecuencia, cuando esto no funciona, pues ¿qué vía le toca seguir a la célula cuando no hay oxígeno? Fermentación. Perfecto, la fermentación. Entonces la celuleta dice, uy, no, se me acabó el oxígeno, ¿yo ahorita qué voy a hacer? Pues me voy a hacer fermentación. Y nosotros en nuestros músculos hacemos fermentación láctica, ¿sí? Por eso es que cuando hacemos ejercicio intenso, donde ese oxígeno no alcanza a llegar a las células musculares, se acumula lactato y por eso existe ese ardor y esa molestia cuando hay un ejercicio intenso a partir de las células musculares. ¿Vale? Ese es como uno de los ejemplos más prácticos que puedo... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El lactato es similar cuando dicen que acumulación de ácido láctico, que es cuando se producen los calambres y todo eso? Sí, es el mismo. El lactato y el ácido láctico son los mismos, ¿cierto? Ah, ok. Exacto. Sí. Entonces, cuando uno hace ejercicio intenso o cuando el oxígeno no llega efectivamente a las células de los músculos, entonces pues se ocasiona este tipo de problema, ¿no? Que no responde, entonces hace fermentación láctica, hay dolor, hay ardorcita en esa zona por la formación de ese ácido láctico. ¿Listo? Miren, aquí les pongo otra representación, otro esquema muy similar. Aquí vamos a tener la matriz mitocondrial, los complejos 1, 2, bueno, aquí me falta uno porque son 4, y la ATP sintasa, ¿sí? Por aquí están los electrones, están por aquí regaditos, van y son aprovechados o se reciben por el oxígeno, forman agua, y los protones activan esta enzima aquí y producen permiten la generación de ATP. Entonces, bueno, hablando de esta ATP sintasa, entonces dice que por cada NADH que se genera o que entra en la cadena, en la fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones, se están generando en promedio 2.5 moléculas de ATP y por cada FATH se generarían 1.5, ¿sí? Entonces digamos que esta molécula de NADH es un poquito más, más potente o mucho más eficiente en la formación de ATP y pues la generación o la activación de esta ATP sintasa pues por el medio de la fosforilación oxidativa. Y aquí pues es una síntesis de todo lo que hemos hablado y también para indicarles que no solamente a través de los carbohidratos es que generamos energía o tenemos reservas de energía, sino que también, como yo les decía en la clase pasada, a través de las grasas o a través de las proteínas, de los aminoácidos, ellos pueden convertirse o llegar hasta acetil-CoA y de acetil-CoA pueden iniciar todo este proceso de ácido cítrico. Es como relacionado a lo que ustedes me preguntaban anteriormente en cuanto a los intermediarios de la glucosa. No solo es de la glucosa, sino también de la fructuosa, de la galactosa, pero también podemos iniciar este proceso desde el acetil-CoA, que se descomponen estas grasas o se descomponen las proteínas y vamos a formar y a producir energía, ¿sí? Recuerden que cuando el cuerpo ya agota sus reservas de glucosa y de glucógeno, acude a qué compuestos? Ácidos grasos. A los ácidos grasos. Y cuando se acaban los ácidos grasos, ¿a quién acude? A los aminoácidos. Al aminoácido, a la proteína, ¿cierto? Entonces ese es como el principio o el orden, digámoslo así, en el que el cuerpo empieza a agotar sus reservas para activarse y para poder tener energía, ¿sí? Y finalmente en esa cadena de transporte de electrones o en la fosforilación oxidativa generar la mayor cantidad de ATP posible. ¿Listo?
Bien, chicos, pues asombrosamente pudimos ver todo el tema. No fue tan largo, ¿no? ¿O sí? ¿Se aburrieron mucho? No, profe, tú... No. No, es muy chévere, a mí me gusta mucho, es muy interesante y uno lo aplica mucho en la vida, ¿no? Pues en el día a día. Entonces, ese es el tema de fosforilación oxidativa y respiración celular, ¿vale? Ya quedamos entonces para la próxima clase a hacer el parcial. No sé si hayan dudas, preguntas.